se han incorporado a nuestra sintonía. Entonces me parece que aquí habíamos quedado la última clase. La clase de hoy día eh, va a ser bastante importante, ¿ya? Nosotros, yo sé que todos ustedes no, parece que todavía no tienen acceso, ¿cierto? Pero yo le envié el documento y también el link de la clase pasada con su compañera, ¿ya? Con el correo que yo tenía de su compañera. No sé si se lo hizo llegar, si pudieron verlo nuevamente, ¿ya? Pero yo cumplí con enviárselo. Como les dije, yo lo subí a YouTube, ¿cierto? Y le envié el link. Eso fue lo que le envié. Entonces ahora veremos y continuaremos nuestra materia con respecto a los servicios de seguridad. Bien. Tenemos lo siguiente entonces, resumiendo todo lo que nosotros habíamos visto. ¿Qué es lo que busca? Todas las acciones que busca una empresa con respecto a la seguridad. Recuerden que seguridad, ¿cierto? ¿Qué es lo que significa? Todo lo que nosotros vimos en la clase pasada. Busca los atentados contra la confidencialidad, autenticación, integridad, no repudio y también control de acceso. Ya un breve repaso. Protege los datos frente a los intrusos. Esa es la confidencialidad. Bien, va orientada principalmente a la conexión, al tipo de conexión. ¿Ya? También existe no orientada a la conexión, selectiva y también aplicada al análisis de tráfico. Con respecto a la autenticación, es decir, que yo, que digo ser, me llamo Esteban, que realmente sea quien digo ser, ¿cierto? También va enfocada a la conexión y también a la no conexión, ¿ya? Integridad significa que el 100% de la información que envía el emisor, el 100% la recibe intacta el receptor. Es decir, llega intacta, llega íntegra. Es el 100%, ¿cierto? Para que no se pierda nada en el camino. Ahora, esto es algo muy importante de poder entender, porque ¿cómo funciona el traspaso de información? Miren, lo voy a graficar en una pizarra. Veamos. Bien, recuerden que nosotros habíamos hecho esto la semana pasada, lo voy a borrar ahora, ¿cierto? Pero simplemente para que pudiésemos entenderlo un poquitito mejor. Imaginemos que yo tengo un archivo que enviar. Este es mi archivo, ¿bien? Entonces yo lo envío desde este punto, del punto A al punto B. Lo envío a través de casi siempre Internet. Bueno, esto puede ser una solicitud de compra, puede estar dentro de un carrito de compra con mis claves de tarjeta, puede ser muchas cosas, lo que sea el mensaje que yo envíe, ¿ya? Ahora, es importante que nosotros entendamos, acuérdense que aquí está mi router. ¿Por qué se llama router? Porque enruta, es decir, les dice al mensaje por dónde debería ir. Entonces se conecta con un nodo, con otro nodo. Existen muchos nodos en Internet. Bien, lo voy a dibujar con estos cuadraditos simplemente para que se entienda. Entonces el router dice, ok, tú toma este recorrido, es el más rápido. Por ejemplo, eso es lo que hace el router en ruta. Y cada vez que pasa por estos nodos, no quiero que esta entidad, digamos, que puede ser un servidor X, ¿cierto? O puede ser otro enrutador que hay ahí, lo lea,
sino que el mensaje pase solamente por ahí. Eso es lo que yo quiero que suceda, ¿cierto? Que pase por ahí, pero que nadie lo lea. Y que pase por este otro, que pase por ese otro, y que llegue a mi destino, que es el punto B. Eso es lo que yo deseo. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? El problema es que el mensaje no se envía completo. Ojo con eso. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que mi computador fracciona el mensaje en muchas partes. O sea, aquí tengo otra parte, aquí tengo otra parte, ¿se entiende, no? Aquí tengo otra partecita y así sucesivamente. Es decir, esto se va fraccionando en muchas partes. Entonces, el router lo divide el mensaje que yo envío en muchas partes. Imagínense que yo estoy enviando una fotografía, la fotografía no se envía completa, ¿se entiende? Sino que la fotografía se divide en muchas partes y una parte se va por ese camino y es probable que otra parte, ¿cierto? El router la envíe por otro camino. Es muy probable que eso suceda. Y puede ser que la tercera parte, voy a hacerlo hasta ahí nomás, si no se nos va a armar un enredo con respecto a lo, la envíe por otro camino. Claro, tengo la parte roja, azul y verde. Bien, ahí está, ¿cierto? La parte roja, azul y verde se envía a través de internet. Así funciona el envío. Bien, lo dibujo simplemente para que se entienda. Es cierto que todo llega al punto B, a mi destino, ¿cierto? Pero se van por caminos distintos. El router los envía por rutas distintas, por caminos distintos. Bien. Y entonces lo que nosotros estamos hablando es de la integridad, es que cuando el mensaje o la foto completa llegue a B, B lo que tiene que hacer es armarlo. Entonces va a recibir el pedacito rojo, va a recibir el pedacito azul, va a recibir el pedacito verde, ¿cierto? Y así sucesivamente hasta que arme la foto completa. ¿Qué pasa si un pedacito se pierde en el camino? ¿Qué pasa si no llegó en orden? Es decir, llega el azul antes que el rojo, no sé, ¿cierto? Y a eso también se involucra entonces la seguridad. A eso también influye la seguridad. Bien. Están viendo ahora la diapositiva, ¿cierto? Sí, profe. Muy bien. Entonces, cuando nosotros estamos hablando acerca de integridad, eso es lo que significa la garantía de la no alteración de la información, ¿cierto? ¿Qué pasa si se pierde un pedacito de los que se envía? Bueno, existen algunos mecanismos para poder recuperar eso. Se las voy a explicar muy coloquialmente. Imagínense ustedes que el pedacito azul B sabe que tiene que recibir el pedacito azul, pero no lo recibe. Hasta aquí llega, por ejemplo. Entonces, ¿qué hace B? B armó esto y le falta algo ahí, ¿cierto? Como le falta algo, lo que hace B es habla y envía una solicitud, ¿cierto? Y le dice, mira, ¿sabes qué? Me da la impresión que te faltó el paquete número 2. Oye, te faltó el paquete número 2, ¿me lo puedes enviar nuevamente, por favor? Y entonces el router lo envía nuevamente y llega. Y ahí se completa. Eso es, por ejemplo, un comportamiento
para poder recuperar cierta información que se puede perder. ¿Bien? Integridad. Quiero que llegue completo el mensaje. La fotografía, la clave, lo que sea que esté hablando. Y no repudio, recordándolo, evita que el receptor o el emisor, cualquiera de los dos, nieguen haber transmitido el mensaje. ¿Qué significa esto? Significa que yo estoy haciendo una compra. Es un ejemplo. Entonces, la persona está aquí conectada y aquí está la empresa. La tarjeta, al final de cuentas, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace él? Hizo una compra, una solicitud de venta. Y a la hora que se la vamos a cobrar, ¿cierto? En la tarjeta él dice, yo jamás la hice, yo no fui. ¿Cómo se le ocurre cobrármela? Yo jamás lo hice, no lo hice yo. A eso se llama no repudio. Es decir, nosotros tuvimos una comunicación y en esta comunicación ninguno de los dos podría negarse a haberla tenido. ¿Ya? Ninguno de los dos, en cualquiera de los casos. El ejemplo que estoy poniendo es solamente que el comprador dice, no, yo no hice la compra. Bien, yo no hice la compra. ¿Cómo entonces la empresa puede comprobar que él realmente sí la hizo? Con algunas medidas de seguridad. Algunas empresas mandan un mensaje al celular, otras empresas lo que hacen es también graban el número IP, desde dónde lo están haciendo, piden 3, 4 claves, hacen preguntas secretas, no sé, claves dinámicas, de estas de coordenadas, de muchas formas, ¿cierto? Y entonces, en otras palabras, cualquiera de esas formas son prueba de origen y prueba de entrega. Es decir, no, yo jamás hablé contigo o no, tú jamás me respondiste. A eso también podría ser, ¿cierto? Entonces también existe o puede haber un control de la información en un lado de la comunicación o puede ser en el otro. Y también controles de acceso. Todo esto son los servicios de seguridad que a nosotros nos interesan. Hoy en día entonces vamos a ver cómo funcionan los mecanismos y los protocolos de esta seguridad. Bien. Hoy día intentaremos ver cifrado simétrico, asimétrico, alguna autenticación y ya después de vuelta del break vamos a ver firma digital. Y lo más probable es que tendremos una evaluación, yo creo, la próxima semana que la intentaremos explicar si es que alcanzamos a pasar todo eso. ¿Ya? Bien, primero, va a ser de la siguiente forma. Bueno, estos son correos, correo seguro, web segura, todo esto funciona de esta manera, que se llama PGP, protocolo seguro, PGP. ¿Por qué se llama PGP? Pues Pretty Good Privacy, ¿cierto? Una muy buena privacidad. ¿Ya? ¿Ya? Es muy extendido, acreditado, todo el mundo lo utiliza y cuando ustedes entran a alguna página web y en la página web arriba dice HTTPS con una S al final, no dice solamente HTTP, sino que dice HTTP más la letra S, significa que esa página está utilizando un protocolo seguro. Por obligación en Chile, todas las páginas o las empresas que utilizan datos confidenciales deberían tener HTTPS. Hoy en día incluso los correos electrónicos también, ¿bien? Porque también se considera datos personales. Uh, ¿Ya? Entonces las redes sociales actualmente también están configuradas de esa forma y casi todas las páginas. Nos interesará entonces saber cómo funciona esto y si es que nosotros pues, somos capaces de poder auditarlo.
¿cierto? Si somos capaces de auditar que en realidad esto sea tan seguro que nos sirva en realidad. ¿Ya? Esto tiene que ver con algunas claves. Lo vamos a explicar con estos monitos a ver si es que lo entendemos bien. El primero es diferente del segundo, el que está abajo. Ojo con eso, ¿ya? Son modos diferentes que están en la misma diapositiva simplemente, pero son diferentes. Veamos el primero. El primer modo de cifrado es que alguien quiere enviarle una carta a otra persona, a un destinatario, y no quiere que nadie entre medio la lea. Bueno, estoy poniendo el ejemplo de una carta. Esto podría ser incluso una contraseña, ¿cierto? Números de tarjetas bancarias, cualquier cosa, ¿cierto? Es decir, yo pongo eso y quiero que solamente quien la pueda leer en mi banco. No quiero que nadie más lo lea entre medio, ¿cierto? Yo confío en mi banco para decirle, ¿cierto? Pero a nadie más, porque además mi banco ya tiene esa información. Ok, pero para que lo entendamos, ponemos una carta. Hola Pepe, ¿qué tal estás? Y entonces eso yo lo encripto. ¿Qué significa encriptar? Encriptar significa que yo voy a utilizar una forma, una manera de volver esto ilegible. Eso significa encriptar. Bien, yo lo vuelvo ilegible. Por ejemplo aquí, FRQIHQFLR, ¿cierto? Eso es lo que yo envío al final. Fíjense aquí también. Aquí está el texto cifrado o encriptado, que son sinónimos. Esto es lo que yo envío al final. Por lo tanto, hay letras, símbolos, números, no se entiende absolutamente nada y nadie lo puede utilizar para su propósito. Bien. Por lo tanto, cuando nosotros lo encriptamos, para nosotros va a ser como si le pusiésemos un candado al documento. Porque al final nadie lo puede abrir. Por eso es como que tuviese un candado. Bien. Entonces cerramos ese candado. Ya tenemos el documento cifrado, es decir, ilegible, y lo enviamos a través de internet. Cuando llega a el receptor lo recepciona, cuando llega el mensaje, él lo desencripta y al final lo puede leer y puede ver qué es lo que tenía y contenía el documento. ¿Para qué hago esto? Esto de cifrar o de encriptar, porque yo lo voy a tener que enviar por un medio público. Lo envío a través de internet y como ya lo vimos, cuando yo envío un paquete a través de internet, pasa por muchos lugares y esos lugares son peligrosos. No sé si que existe em, personas que quieran apoderarse de mi información que estoy enviando o quisieran verla o quisieran modificarla o quisieran todas las alteraciones que nosotros hemos visto y que atentan contra la seguridad. Esa es la razón por la cual yo lo envío encriptado a través de internet. No sé si le ha pasado a ustedes, para que entiendan esto, que algunos mensajes de las personas que tienen WhatsApp, algunas ocasiones cuando ustedes hablan con alguien, dice, esta comunicación ahora está cifrada de extremo a extremo. No sé si han visto algo así en algunos mensajes, en algunas conversaciones que tienen con WhatsApp. Sí, profe, sale en el WhatsApp. Y no ¿Algún, entiendo en realidad a qué se debe, porque no entiendo como el procedimiento de eso. No sé cuál es la diferencia. buena, pero sí le ha pasado que le aparece un mensajito de color verde y que dice eso, ¿cierto? Y dicen ustedes, ah, qué bueno, y siguen escribiendo. No, no entendemos bien lo que sucede, como bien dices tú.
¿ya? Bien, todavía estamos en el primer ejemplo, pero hacia allá hace alusión para que podamos entenderlo. No es este el ejemplo de extremo a extremo, este solamente es un cifrado, ¿ya? Es decir, ¿qué significa? Que el mensaje se envía y viaja a través de Internet, ¿cierto? Con un texto cifrado, ¿ya? Con un texto cifrado. Es decir, es ilegible para cualquier persona que tome este mensaje, sería ilegible. ¿Cuál es el problema? El problema es que cuando llega al receptor, ¿cómo podrá abrir este candadito? Se dan cuenta que pusimos este ejemplo que se encripta o se cierra el candado, ¿cierto? Y acá se desencripta o se abre el candado y viaja a través de Internet de esta manera. Bien, ¿cuál es el tema? Que para poder encriptar se utiliza una llave o nosotros le llamaremos clave, ¿cierto? Para poder abrirlo debemos utilizar la misma clave. El problema es, después de cerrarlo, ¿cómo enviamos la llave al receptor para que la pueda abrir? ¿A alguien se le ocurre cómo poder solucionar eso? Porque cerramos el candado con la llave, ¿cierto? Con esta llave que está aquí. Cerramos el candado y enviamos el archivo. Pero, ¿cómo entonces lo hacemos para hacerle llegar a la otra persona esta clave? ¿Cómo lo haremos? Profe, eh, se supone que estos mensajes, como dice usted, que están encriptados así como bajo llave, se supone que cuando están en internet nadie puede acceder a ese mensaje, si se puede decir así. Si Sí, lo intentan, si lo intentan hackear a alguien, nadie puede leerlo. mm, sí pueden acceder y nadie puede leerlo hasta aquí, pero tenemos que resolver el tema de la clave. ¿Cómo lo hacemos con esta llave? Porque cerramos el candado, enviamos el mensaje con candado, ¿cierto? Imagínense que está aquí con un candado. Pero ¿cómo enviamos esta misma llave para que el receptor lo pueda abrir, po? Porque si no lo recibe y no lo va a poder abrir. ¿Cómo hacemos para que él reciba esta clave? ¿Cómo lo hacemos? En la misma base o los mismos datos para... Tiene que acceder a la misma base de datos, si se puede decir así, como para abrirlo, si se puede decir así. Nicolás me parece que estaba hablando, ¿cierto? Ya, dice que tenemos que acceder a la misma base, a los mismos datos. Em, Son cosas distintas. Em, el texto que la clave. Entonces vamos a copiar lo mismo que teníamos ya. Voy a intentar ponerlo aquí y lo voy a explicar porque en la pizarra puedo ir rayando. Bien, entonces copio la diapo aquí. Oh, me fui. Ahí sí. Entonces tenemos dos cosas que nosotros deberíamos enviar, ¿cierto? Esta persona tiene este mensaje, lo cierra, ¿cierto? Y envía el mensaje al receptor, ¿ya? Envía este mensaje al receptor. Pero cuando el receptor
lo recibe, ¿cómo podrá abrir el candado si no tiene la llave? Esa es la pregunta que yo estoy haciendo. Cuando recibe el mensaje, tiene que abrir el candado para poder leerlo. ¿Cómo lo podrá abrir si no tiene la llave? La llave está acá, ¿cierto? Esta llave está acá, es decir, lo tiene el emisor. El emisor. ¿Qué significa una llave? Significa que yo hago el documento ilegible. Imagínense que yo digo hola. Este es el mensaje que estoy enviando. Entonces yo digo, ok, lo que yo voy a hacer es convertir cada letra en un número y lo envío. Así nadie se da cuenta de lo que yo estoy haciendo. H, entonces digo la H viene siendo el 8. Es un ejemplo nomás. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. El O, el 16, por ejemplo. ¿Cierto? La L, la 7 y la A, el 1. Y esto es lo que yo envío. ¿Se entiende? Lo envío. La otra persona recibe esto mismo. Recibe 8, 16, 7 y 1. Y el receptor dice, no entiendo nada. No entiendo lo que me envió esta otra persona. ¿Cómo nosotros le hacemos saber que esto se podría convertir en letras? Porque aquí se encriptó el mensaje, se hizo ilegible. Porque alguien entre medio le toma este mensaje y dice, no entiendo, ¿qué quiere decir? No entiendo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo le hacemos saber? Porque aquí ya el receptor ya tiene este mensaje, pero dice, ¿qué significa esto? Entonces mi pregunta es, ¿cómo le hacemos saber que eso lo tiene que traspasar a letra, tomando en cuenta la posición de cada letra en el abecedario, por ejemplo? ¿Cómo le hacemos saber eso? En otras palabras, ¿cómo le hacemos llegar la clave? Es exactamente lo mismo que yo estoy diciendo, pero con este ejemplo para que se entienda un poco mejor, que parece que no lo están entendiendo, ¿cierto? A lo mejor con este ejemplo se entiende, ¿o no? La pregunta un poco mejor, ¿cómo le hacemos saber a esta persona entonces que debe descodificarlo tomando en cuenta la posición de cada uno? ¿Cómo se lo hacemos saber? Nicole, ¿qué se le ocurre a usted que podríamos hacer aquí? A mí se me ocurre que junto con ese mensaje quizá un abecedario en números. Pero ¿cómo le hacemos llegar eso? ¿Se lo enviamos también como un segundo mensaje? Claro, Entonces, tú dices hacer lo siguiente aquí. Tú dices, además de ese mensaje, envío aquí el abecedario en número. sí. A, B, C, y se lo envío. ¿Cuál es el problema de esto? El Que también va a gran... estar codificado. ¿Cómo? También va a estar codificado. O sea, lo que pienso yo, ejemplo que decía usted, el cifrado en WhatsApp, lo que pasa es que como hacer una plataforma que es como un medio de comunicación propio, se cifra el mensaje en una parte y el receptor también tiene la misma aplicación, entonces la aplicación la que hace el descifrado en ese caso. Y Ya. yo creo que podría ser así una misma forma, po. A menos que, por ejemplo, las tarjetas de, no sé, cuando uno hace transferencias bancarias, tiene esa tarjeta que ya son como parámetros para cifrar el mensaje, po. Sería como la transferencia o poder hacer
esa operación en específico. Yo creo que son como más esas partes del cifrado y encriptado son más partes del mismo medio de comunicación o como el caso de WhatsApp, pues, que es como una misma plataforma. Entonces, la misma plataforma hace el encriptado y desencriptado del mensaje. O creo que podría ser así. Está bastante bueno lo que Diego me está diciendo, ¿ya? Bastante bueno, ¿ya? Pero aquí yo creo que todos concordarán conmigo que tenemos un problema. Que cuando yo hago este modo de cifrado que se llama cifrado simétrico, ¿por qué se llama cifrado simétrico? El primero, porque yo cierro el candado y lo abro exactamente con la misma llave. Entonces esto se llama cifrado simétrico, ¿cierto? El candado se cierra y el candado se abre exactamente con la misma llave. Por lo tanto, yo la llave también la debería enviar por internet. ¿Y cuál es el problema? De alguna forma, como dijo su compañera. ¿Cuál es el problema? Es que alguien malévolo, ¿cierto? Aquí está esta persona mala. Podría, podría capturar la clave y el mensaje. Y entonces él lo podría abrir, ¿cierto? Podría entonces capturar, porque si captura solo el mensaje, no habría problema. Si captura con la clave, entonces podría abrir el mensaje y entender lo que yo estoy transmitiendo hacia la otra persona, ¿cierto? Ese es el principal problema del cifrado simétrico. El cifrado simétrico se caracteriza porque se encripta y desencripta exactamente con la misma clave, ¿ya? Exactamente con la misma clave. Vamos a ver una pequeña solución ahora, que es la parte de acá abajo, ¿ya? Ahora acá a esto se le llama cifrado asimétrico. Cifrado asimétrico. ¿Por qué se llama cifrado asimétrico lo que está acá abajo? Porque el candado se cierra y el candado se abre con claves o llaves distintas. Por eso recibe el nombre de asimétrico, ¿cierto? Asimétrico. Bien, tenemos entonces lo siguiente. Dentro de esto existen dos tipos de claves, ¿ya? Una para cerrar, otra para abrir, ¿cierto? Una de las claves se llama clave pública, una de las llaves. ¿Por qué se llama clave o llave pública? Porque es conocida por todo el mundo, ¿ya? Esta llave es conocida por todo el mundo, está a disposición de todos y se llama pública por lo mismo. Bien. Otro tipo de llave que se llama clave privada. ¿Por qué se llama clave privada? Porque es personal. Nadie más la conoce, solamente su dueño. Ahora, para poder hacer este cifrado, debemos entender que una persona posee dos llaves. Toda persona o toda entidad posee dos claves, tanto la clave pública como la clave privada. Absolutamente todo el mundo tiene dos claves, o tiene una clave pública y una clave privada, en total dos. Bien. Lo segundo que debemos comprender de esto es que cuando yo cierro el candado con una de las dos llaves, debo abrirlo con la otra. Bien. Cuando yo cierro el candado con una llave, debo abrirlo con la otra llave.
Y aquí entonces estamos solucionando el problema que vimos antes. ¿Bien? ¿Por qué estamos solucionando el problema que vimos antes? Porque ya no tengo que enviar la clave. ¿Bien? Esta llave ya no se envía por internet ahora. No se envía por internet, ¿cierto? Sino que ya como no estamos enviando claves, solamente utilizamos la llave pública y la llave privada. Veamos cómo funciona entonces. Bien. Imaginemos que la persona, aquí está la persona 1, quiere enviar un mensaje a la persona 2. Entonces, ¿cómo envía el mensaje? Obviamente lo debe enviar cifrado. Bien. Lo envía cifrado. ¿Cómo lo encripta? Cierra el candado con la clave pública de la persona número 2. ¿La persona 1 lo puede hacer? Sí, por supuesto, porque esta llave es pública. Está de acceso para todo el mundo. Por lo tanto, si yo le quiero enviar un mensaje a la persona 2, veo su clave pública que está disponible para todos y cierro el candado y se lo envío. ¿Para qué hago esto? Para que la persona 2 pueda abrir el candado solamente con su clave privada. Es decir, me aseguro que nadie más pueda abrir el documento, solamente la persona 2, porque es la única persona que conoce su clave privada. Recuerden que el mensaje, si el candado se cierra con la clave pública, se debe abrir con la otra, que en otras palabras es la clave privada. ¿Ven? Pregunta hasta aquí de algo que no se entienda, por favor, chiquillos. Aquí a lo mejor con esta rayita y con estas cosas vamos entendiendo un poquitito más, ¿cierto? Puede ser en la pizarra. ¿Ya? Profesor, y Dígame. un ejemplo de ese cifrado sería como, por ejemplo, los correos electrónicos, algo así, o como que en qué situación se vería este tipo de cifrado. Bueno, el que tú me dices de WhatsApp es este tipo, ¿ya? El cual yo cuando envío un mensaje a la persona 2, yo envío el mensaje con una contraseña pública de la persona 2. Eso lo hace la aplicación, lo hace automático, ¿cierto? Y el mensaje solamente lo puede abrir esa persona con su clave privada. Solamente, y si alguien entre medio pudiese interceptar ese mensaje, no lo podría descifrar, no podría entender lo que dice, solamente con la clave privada. Es decir, si yo le envío un mensaje a Juan o al número tanto, 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 ¿cierto? Que ese es Juan, solamente ese número podrá abrir el mensaje y nadie más, no otro número, no otro. Bien, yo me aseguro que eso sea así. Ahora, yo entiendo que esto puede ser bastante como en el aire lo que estamos diciendo, porque es difícil de poder transmitir, ¿ya? Pero lo que debemos entender es esto, es decir, que un mensaje se encripta con una clave pública y se desencripta con una clave privada. Los bancos no funcionan de esta forma porque los bancos funcionan con un poquitito más de seguridad. Pero WhatsApp sí funciona de esta forma. Los correos electrónicos también funcionan de esta forma, ¿cierto? ¿Ya?
Y últimamente WhatsApp está teniendo más seguridad aún, mayor que esta. Bien, recuerden que seguridad, les recuerdo lo que vimos en la clase pasada, ¿cierto? Hace hincapié en las acciones que yo tomo. Eso es seguridad, ¿cierto? ¿Qué me hace más o menos seguro? Las acciones que yo tomo para prevenir atentados contra la disponibilidad, la suplantación y un sinfín de otras cosas, ¿cierto? Pero son las acciones que yo tomo. Eso para nosotros es seguridad. No sé si quedó media contestada su pregunta, Diego, o no. Bueno, bueno. ¿Alguna otra consulta o duda de esto que estamos viendo? Digan nomás, chiquillos, ya entiendo que puede ser una materia diferente, entonces es importante que la entendamos. ¿Cómo nosotros aplicaremos esto y cómo se evaluará? Será mediante un caso. Ojo con eso, ¿ya? En el cual deberemos identificar ciertas cosas. Bien, continuamos entonces. Parece que no hay más dudas. Bien, estamos viendo este tipo de cifrado. El último que veremos antes del break, no sé si alcanzaremos a verlo todo o a entenderlo, pero veremos el modo de funcionamiento tanto del emisor como el receptor, ¿ya? Ahora un poquitito con más seguridad. Esto es lo que utilizan los bancos, por ejemplo, ¿ya? Cuando yo hago, o no tan solo los bancos, las tarjetas de crédito, todo eso, ¿cierto? Cuando yo hago transacciones, funcionan de esta manera o de esta forma. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué esto no es tan seguro? ¿Por qué no es tan seguro? Porque imagínense ustedes que cuando yo envío esto constantemente a través del tiempo, ¿cierto? Yo también puedo enviar una clave pública, cerrar esto con la llave pública y decir que yo soy Juan, porque de acuerdo a esto no se evidencia quién es en realidad el que lo envía el mensaje, ¿cierto? No se evidencia en realidad el emisor del mensaje, ¿quién es? Puede ser cualquiera. Tenemos que aumentar un poquitito entonces la seguridad. Y entonces tenemos lo siguiente. Acá tenemos nuestro mensaje y ahora vamos a utilizar dos llaves. ¿Ya? Voy a intentar copiar esto también en la pizarra para que podamos comprenderlo un poquito mejor. Bien. Entonces aquí tenemos el funcionamiento ¿ya? Pero con dos llaves, con dos claves. Tengo entonces el mensaje, bien, y encripto el mensaje con una llave que se llama, perdona, que se llama llave de sesión. Bien, esa llave se llama llave de sesión. ¿Qué significa de sesión? Significa que esta clave es única y jamás se va a volver a repetir. Bien, es única. Es decir, esta es una forma única de convertir el mensaje en un texto cifrado. Bien. Se encripta entonces con una llave de sesión, con una llave única que jamás se va a volver a repetir. Y aquí entonces tengo mi ataúd.
mi ataúd, mi cofre, ¿ya? Bien. Entonces, aquí no lo puse, pero entonces aquí tengo mi cofre cerrado. Bien. Ahí está el cofre cerrado con la llave de sesión. ¿Y qué hago con esa llave de sesión? La pongo dentro de un segundo cofre. Bien. La pongo dentro de un segundo cofre. Y ese cofre lo cierro, como lo vimos antes, con la clave pública. Con la clave pública del receptor. Y entonces al final, ¿qué es lo que yo envío por internet? Envío estos dos cofres o dos documentos cifrados. Bien, para que se entienda. Uno está cerrado con una llave de sesión. Esa llave está dentro del segundo cofre, está aquí adentro, ¿cierto? Y ese mismo cofre está cerrado con la llave pública. Bien. Consulta hasta aquí, por favor. Pregunten nomás, chiquillos, si algo no se entiende, no pasa nada. ¿Ya? Hay que preguntar. Es necesario preguntarse, es que no se entiende y es muy comprensible porque es una materia que nunca han visto, entonces. Profe, a mí me quedó una duda con eso de la clave que solo se iba a usar una vez. Ya, correcto. Sí, se llama llave de sesión o clave de sesión porque es algo único, que jamás se va a volver a repetir. Imagínate tú, por ejemplo, cuando tú haces una transacción por internet, te piden una clave de sesión en algunos lugares que es un número que te envían por mensaje de texto a tu teléfono. Es un ejemplo nomás. Es como la tercera clave que envían al celular cuando uno hace una transferencia. Pero te lo estoy una poniendo pantalla, solo de ¿como ejemplo. esa? Te estoy poniendo solo de ejemplo de un tipo de llave de sesión. No significa que sea así siempre. Me doy a entender, ¿cierto? Pero para que, Sí. para que entiendas qué es una llave de sesión, es una llave única, que es creada solamente para esta instancia y jamás se va a volver a repetir. Entonces, cuando tú haces una transacción en un banco, una llave de sesión sería que envían un mensaje a tu celular y dice, para continuar, digite 2468. Es un ejemplo, ¿no? Entonces yo pongo 2468 en internet y dan aprobada la transacción. Pero esa clave me la volverán a repetir, lo más probable es que no. La siguiente transacción será otro código, un código muy diferente. A eso se le llama clave de sesión. ¿Por qué se llama de sesión? Porque es única, porque es creada solamente para esta instancia y jamás se va a volver a repetir. Esa es la razón. ¿Cómo quedamos ahí? Más o menos. Muchas gracias, súper bien. Excelente. Excelente. ¿Ya? Y eso entonces una llave de sesión. Es una llave única que jamás se volverá a repetir. Ojo con eso. Para yo enviar un mensaje a través de internet, entonces, ¿ya? Se hace de esta manera. Lo voy a repetir nuevamente. Yo pongo el texto dentro de un cofre. Lo pongo dentro de un cofre, entre comillas, simplemente para que se entienda, ¿cierto? Y lo cierro con una llave de sesión. Este proceso, ¿cómo se llama? Proceso
simétrico, ¿cierto? Este es simétrico. ¿Por qué razón? Porque se cierra el cofre con la misma llave que se abre. Ojo con eso. Y entonces debo enviar la llave a través de internet para que la persona que lo reciba pueda abrir el cofre. ¿Cómo la envío? Y entonces ahí la llave la envío también con seguridad. Y es por eso que la llave entonces la meto dentro de un segundo cofre. Bien, dentro de un segundo cofre. Y ese cofre entonces lo cierro con una llave con la clave pública. Por aquí está, clave pública, ¿cierto? Con la clave pública del receptor. ¿Qué significa que lo voy a cerrar con la llave pública del receptor? Significa que el receptor va a poder abrirlo, obviamente, ya lo vimos, con su clave privada. Aquí entonces, estos son los dos cofres que yo envío por internet. Se van por internet. Bien, envío dos cofres. ¿Qué tiene adentro ese cofre? Ese cofre tiene adentro el mensaje. ¿Y qué tiene adentro ese cofre? Tiene adentro la clave de sesión, ¿cierto? Eso entonces yo lo envío por internet. Dudas, consultas, chiquillos, por favor. Antes de pasar a qué es lo que sucede con el receptor. Parece que no. Bien, veamos qué pasa entonces con el receptor. Aquí está. Entonces, aquí está el receptor. Recibe los dos mensajes, los dos... Perdón, voy a borrar todo esto, ¿ya? Ahí sí. Recibe entonces los dos cofres. ¿Cuál puede abrir primero? El que, porque él tiene solo una llave. Entonces, toma su clave privada y abre el cofre que fue cerrado con la clave pública, ¿cierto? Si fue cerrado con la clave pública, él lo puede abrir con su clave privada. Abre el cofre entonces, ¿bien? Y dentro del cofre saca la llave de sesión. Toma esa llave de sesión, ¿para qué? Para poder abrir el segundo cofre. Y entonces abre el segundo cofre con esa llave y tiene entonces aquí el mensaje. Y aquí entonces está el mensaje con todo lo que dice. Ese es entonces el proceso completo. ¿Bien? Con el modo de funcionamiento tanto del receptor que estamos viendo ahora como del emisor, que es lo que acabamos nosotros de ver. Para que esto funcione, debemos tener claves, debemos tener llaves y contraseñas. A la vuelta del break intentaremos poner todo esto en contexto, ¿ya? Pero es importante que lo entendamos, que entendamos el concepto primero y después entonces los pondremos en contexto cuándo y cómo se utiliza en la realidad. Bien. Consulta y duda entonces antes de irnos a nuestro break. Parece que no. Aquí tengo un chat.
No, por mi parte no. Ya. Entonces nos vamos al break. Volvemos a las 4 como siempre, ¿ya? Y provecho si es que van a ir a almorzar. Que estén muy bien, chiquillos. Nos vemos de ahí. Gracias, profesor. Nos vemos. Ya. Gracias, profe, nos vemos. Nos Nos vemos, profe. Muy bien.